Vamos a comenzar. Hay una hoja que no tenéis y voy a empezar con algunas cuestiones. Primero, planteo la pregunta de cómo se estudia una doctrina. Porque nosotros vamos a empezar un sistema en el cual tenemos un enunciado: ¿el Espíritu Santo es realmente una persona? O una pregunta en este caso. Y empezamos con textos que demuestran si el Espíritu Santo es una persona o no. Desde luego, cosa muy importante. Pero es así como se estudian las doctrinas. Una doctrina que se estudia concienzudamente se empieza ¿dónde? En Génesis. Muy bien, pregunta fácil esa. Ahora, queremos estudiar una doctrina. Lo primero que tenemos es que ir sin bases fijadas. Porque si tenemos bases de cómo tiene que ser el Espíritu Santo, si yo ya sé que el Espíritu Santo es X, cuando yo empiezo a estudiar en Génesis, voy a meter lo que yo pienso en los versículos. Y no se estudia así la Biblia. Tú no puedes estudiar un versículo para meterle la enseñanza que tú ya tienes o tú ya conoces. Cuando se estudia una doctrina, se estudia sin bases preconcebidas y interpretando correctamente los versículos y viendo qué nos dicen. Y a partir de ahí, ver las cosas que el Espíritu Santo hace. No es el formato que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Estos apuntes son algo que los que han hecho esto han comido, masticado, pensado y puesto por escrito. Y han dicho: el Espíritu Santo era así, así, así. Y lo defendemos con este y este versículo. Como confiamos en la fuente y sabemos que lo que hay es bíblico, lo vamos a hacer de esta manera. Pero recordad siempre que no podemos ir a estudiar la Biblia con conceptos ya prefijados en nuestra mente. Porque no estaríamos interpretando correctamente los versículos. Cuando alguien se sube a predicar o cuando está preparando una predicación en su casa, no puede decir: quiero hablar del bautismo y yo sé porque me han enseñado que el bautismo es esto, esto y esto, y entonces yo quiero decir esto a la gente, entonces voy a buscar los versículos que apoyan lo que yo digo. Eso no es hacer la exégesis de un versículo, eso es usar versículos para decir lo que tú quieres. Y desde luego predicar si se quiere hacer correctamente, necesita tiempo y el Espíritu Santo obrando para comunicar las verdades que hay en la palabra de Dios. Dicho esto, ¿por qué estudiar neumatología? ¿Por qué estudiar el Espíritu Santo? Pues esta respuesta es tan sencilla como: estudiamos al Padre para saber cómo es, estudiamos al Hijo para saber cómo es y estudiamos al Espíritu Santo para saber cómo es. Sabemos y entendemos que el Espíritu Santo forma, junto con el Padre y con el Hijo, la Trinidad. Conocemos mucho del Padre, lo estudiamos mucho. Conocemos mucho del Hijo, estudiamos lo que Él hizo cuando estuvo en la tierra. Pero el Espíritu Santo es el gran desconocido. Cuando hablamos del Espíritu Santo, cada uno puede tener en mente una cosa diferente. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Consuela, bienaventurado, eso es Paracleto. Pero tenemos esa imagen del Espíritu Santo un poco difusa. El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre obran como un equipo en todo lo que hacen. ¿De acuerdo? En las obras de Dios siempre están trabajando en equipo. Entonces, el Padre tiene un papel, el Hijo tiene un papel y el Espíritu Santo tiene un papel. Si sabemos el papel de Dios y el papel del Padre, del Hijo y el del Espíritu Santo lo tenemos difuso, no estamos estudiando correctamente a Dios como es en su totalidad. Son un equipo que trabajan
Y cuando digo equipo, me entendéis que lo digo con muchísimo respeto. Pero son una unidad que trabajan y se pelean mucho, ¿verdad? Fijaos que tenemos liderazgo en el Espíritu, en la Trinidad. Tenemos Dios Padre, Dios Hijo subordinado y después el Espíritu Santo subordinado también. ¿Quién vale más? Ninguno. Fijaos que sistemas subordinados tenemos en todo lo que nos rodea. Tú en tu empresa tienes un sistema subordinado, ¿verdad? Claro. Tú el lunes por la mañana ve y siéntate en el sillón del jefe y dile a tu jefe, venga a limpiar los cajones. Y igual el jefe te hace caso, pero no es lo más normal. Pero en ese equipo que forma el Espíritu, la Trinidad, tenemos el ejemplo perfecto de cómo debe ser un sitio donde hay sujeción. En el matrimonio tenemos sujeción, ¿verdad? La mujer al marido, con igualdad, deberíamos tenerla, algunos se sonríen, debería haber una sujeción. Ahora, hay un deber de la mujer al hombre bíblico, que es la sujeción, y hay un deber del hombre a la mujer, ¿verdad? El hombre ama, protege, guarda, la tiene como un vaso frágil, y Dios hace lo mismo hacia el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Creéis que si Dios le ha dicho al hombre, ama a quien está por debajo de ti, creéis que Dios ama al Padre, ¿me entendéis? Al Hijo y al Espíritu Santo? Ahora, ¿creéis que el Espíritu Santo y el Hijo respetan al Padre? Claro. Fijaos, la imagen matrimonial se ajusta perfectamente a la relación entre ese equipo. El Padre da protección al Hijo y al Espíritu Santo porque está por encima. Eso lo vemos en un matrimonio. El marido protege, puede proteger la mujer también. Pero en tu trabajo hay este respeto y se supone que el jefe te protege. Sí, si estás depende del trabajo en el que estés, te van a dar cascos, te van a dar guantes, te van a dar... Yo recuerdo que en mi trabajo nos daban tantas cosas que le decíamos al jefe, es imposible trabajar con todo lo que nos das. Botas de seguridad, pantalón de no sé qué, guantes, orejeras, gafas, casco, chaleco... No se puede trabajar con tantas cosas que nos das, porque existe esa protección. ¿En la sociedad existe así? Se supone que hay un gobierno que nos protege, que ya podríamos debatir mucho cómo nos protege, o si nos explota o lo que sea. Pero eso está en todo. Ese sistema se lleva a muchas áreas de la vida. La familia funciona igual. Un padre protegiendo, un padre amando y la familia dando respeto. Por eso es que nosotros como ciudadanos debemos respeto a la autoridad que ha sido puesta sobre nosotros. Ese ejemplo llega hasta la Iglesia. En la Iglesia nadie es más que nadie, nadie vale más que nadie, pero hay un orden establecido. El líder, si no está protegiendo a su Iglesia, está faltando a sus deberes. Si la Iglesia no está respetando, está faltando a sus deberes también. Necesitamos entender que la Trinidad o el Espíritu Santo es personal. ¿De acuerdo? Necesitamos en nuestra mente, y esto es algo muy complicado, necesitamos una imagen del Espíritu Santo. Nosotros, cuando estudiamos a Dios y tenemos todo el Antiguo Testamento estudiando a Dios, su carácter, y fijaos qué interesante que el Antiguo Testamento es donde encontramos revelado más a Dios Padre. El Nuevo Testamento encontramos revelado al Hijo
Claro, y vino y anduvo con los hombres y los hombres le tocaron. Entonces, tenemos Antiguo Testamento al Padre siendo la figura preeminente, tenemos a esos evangelios siendo Cristo la figura preeminente, y el resto del Nuevo Testamento, Espíritu Santo siendo la figura preeminente. Y Él es el que interactúa con nosotros, y con nosotros sobre todo. Voy a decir también que cuando sobre la palabra Espíritu Santo, sobre el concepto Espíritu Santo, ya he comentado que tenemos en el griego la palabra pneuma, que es viento. En el hebreo la palabra ruaj, que también es viento. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, ¿quién es el primero que habla del Espíritu Santo? ¿Quién es el primero en mencionar al Espíritu Santo en la Biblia? Moisés, en Génesis 1.1, está diciendo: y el Espíritu se movía sobre las aguas. Ahora, eso es al principio de Génesis, ¿de acuerdo? Lo sabemos, conocemos ese versículo. El Espíritu Santo estaba moviéndose sobre las aguas. Eso es versículo 1.2. El Espíritu de Dios, dice ahí. Ahora, quiero que entendamos que entendamos una cosa. El Espíritu Santo nadie lo ha visto, ¿de acuerdo? Nadie lo ha visto. Lo vieron como bajando en paloma los que estaban en el bautismo de Juan. Que por cierto hay polémica ahí, porque hay muchos que dicen que solo Cristo vio a esa paloma bajar. Ya lo hablaremos. Pero el Espíritu Santo no es físico, el Espíritu Santo no es visible, el Espíritu Santo no se puede probar. Ahora, ¿qué palabra usa Moisés para describir algo que no se puede ver, que no es físico, que no se puede sentir? Igual sí se podría sentir, no se puede palpar. Moisés está, permitidme que lo diga así, Moisés está en un aprieto, porque tiene que definir algo que no puede ver y que nunca nadie ha hablado de eso. Puede ser seguramente a través de la tradición, a la tradición oral que llega hasta Moisés, que puede ser que se hablaba del Espíritu Santo, no lo sabemos. Pero ¿cómo definir algo que no ves y que nunca nadie antes ha hablado de eso? Moisés está en un problema, porque nosotros cuando queremos explicar algo lo relacionamos con algo que ya conocemos. ¿Sabéis la historia de los 4 ciegos que se les dice: vais a tocar y a conocer lo que es un elefante? Y el primero toca una pata, dice: un elefante es como un pilar. Muy bien, llega el segundo ciego toca la trompa, dice: no, el Espíritu Santo, el elefante es como una boa constrictor de estas enormes y gordas. Llega el siguiente ciego y le toca la oreja, y la oreja dice: no, es como un abanico, como una hoja de palma, pero grande y dura. Llega otro y le toca la cola: no tenéis ni idea, un elefante es como una culebrilla fina. Y el último le dejan tocar el lomo y dice: ¿qué va? No tenéis ni idea, un elefante es como una montaña. ¿Por qué? Porque nosotros relacionamos las cosas con otras cosas que conocemos. Cuando tú quieres hablar de algo, le dices: sí, esto es como esto, y le das una imagen que esa persona conoce para que más o menos entienda. Pero Moisés llega al momento de definir el Espíritu de Dios y dice: el Espíritu es viento, no lo ves, no lo tocas, pero puedes sentir que está, puedes sentir su poder. Si no crees en el poder del viento, pásate por Vera un par de noches, porque ahí sopla muy bien. Entonces Moisés usa un concepto que él llama viento. Y él dice: el viento de Dios. Y la palabra original aquí se traduce espíritu. Lo ponemos en mayúscula para resaltar que es de Dios, pero está hablando... En el original sería: y el ruaj de Dios, y el viento de Dios se movía.
Ahora, eso es lo que provocó esa impersonalidad del viento, porque el viento es impersonal. Esa impersonalidad es lo que provoca que empiezan los siglos y enseguida la gente empieza a decir, pues simplemente es un poder, simplemente es algo activo, como en aquellos tiempos no dirían este ejemplo, pero como es la electricidad, o como es un rayo, o como es la fuerza del agua. Por eso tenemos desde el principio, empezamos en el siglo II, diciendo que un señor que se llamó Clemente de Roma, bueno, este señor estaba a favor de la Trinidad y hizo un juramento famoso que era: como vive Dios y el Señor Jesucristo vive y vive el Espíritu Santo, esto. El primero que empieza a levantar la voz y a preguntarse si el Espíritu Santo sería personal o no es un señor que se llama Pablo de Samosata, que vive ahí en el siglo II, y dice que el Espíritu Santo es la gracia que Dios vertió, es simplemente un poder que Dios vierte. Orígenes va más allá diciendo: el primero en rango de todos esos seres creados por Dios a través del Hijo es el Espíritu Santo. Ahí no solamente le está quitando la personalidad, sino le está quitando también la deidad. Tenemos a Arrio, famoso por atacar la deidad de Cristo y atacar también la deidad del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Pero sabéis que en el concilio de Nicea y Constantinopla la Iglesia aclaró esos temas. Que por cierto, el estudio del Espíritu Santo ha estado siempre muy relacionado con la figura de Cristo. Quiero decir con esto que desde el principio no se ha planteado un estudio desde los tiempos tempranos de la Iglesia, no se ha planteado un estudio del Espíritu Santo. Siempre el estudio estaba relacionado con Cristo. Y una vez que abrías la puerta a que Cristo no era Dios, la puerta también estaba abierta a que el Espíritu Santo no era Dios. Y eso pasa durante mucho tiempo. Tenemos para que nos hagamos una idea, si esto es, bueno, eso es una línea recta, más o menos, la curva de la historia. Muy bien, aquí tenemos el año 1000, ¿de acuerdo? El concilio de Nicea y Constantinopla, el año 4, todo este tiempo la Iglesia se mantiene hasta el año 1000 más o menos, estoy hablando a muy grandes rasgos. La Iglesia católica en ese momento seguía las doctrinas de Dios. Surgen muchas herejías, pero más o menos hasta la era medieval la Iglesia se está manteniendo bien en doctrina. Tenemos los montanistas por aquí que sufren o eran llenos del Espíritu Santo, igual más o menos que como pasa hoy, y por eso los pentecostales se apoyan en ese señor que se llama Montano. Lo podéis ver podéis estudiarlo, un hombre que se llamó Montano, que hablaba de esto de la unción del Espíritu Santo y todo esto. Pero en el año 1000 tenemos algo muy, muy significante respecto al Espíritu Santo. Y es que no quiero daros demasiados datos, pero el año 1000 en la era medieval está considerado un tiempo oscuro, ¿de acuerdo? Para la cultura, no para la Iglesia, ¿de acuerdo? Pero una época oscura. Digo, por cierto, recuerdo que hasta el año 1000, cuando una herejía venía a la Iglesia se juntaba y la aclaraba, ¿de acuerdo? Entonces se mantiene una doctrina buena. Se hacían concilios y en esos concilios se estudiaba la Biblia y se sacaba la respuesta correcta. Entre
estos 300 años son años en los que después de este tiempo oscuro explota un poco el tema de la cultura, y la Iglesia Católica cambia un poco su forma de actuar hasta ese momento, y empiezan con universidades, seminarios y escuelas. Empiezan a educar al pueblo ellos, porque la Iglesia Católica históricamente ha sido el que ha puesto más énfasis en que el pueblo tuviera conocimiento, tuviera educación. Y voy a seguir después. Estos 300 años son de mucho esplendor, pero aquí es donde queremos parar. En el año 1054 pasa lo que se conoce en la historia como el Cisma de Oriente. ¿Sabéis lo que es? Muy bien. Es ruptura de la entonces llamada Iglesia Católica, que la componían dos puntos principales, que uno era Roma y otro era Constantinopla. En el 1054 se quiebra esa iglesia mundial, digámoslo así, y se crea la Iglesia Ortodoxa, que es lo que se mantiene hoy en Grecia, que cuando se casaron este rey que tenemos ahora, no el otro, recuerdas que hicieron una boda medio griega, medio católica. Eso es solo para los que ya peinan canas. Pero existe una iglesia ortodoxa y existe una iglesia católica en la actualidad. Esos tienen sus propios ritos. Yo esto está grabando, no sé si debo decirlo, pero fui hace poco al bautismo en una iglesia ortodoxa, bautismo de un niño. Quería verlo. Muy interesante, muy interesante. Pero al final es una copia, no debo decirlo así, es igual que la Iglesia Católica, pero con algunos matices solamente. En un momento estaban los padrinos y el cura dando vueltas alrededor de la pila bautismal. Muy interesante. Pero hay esa ruptura. ¿Cuál es la...? Y tú dirías, claro, es que doctrinalmente había un problema. Y hacéis bien en decir no. Lo que pasa es que había muchos intereses por medio. Ahora, sí hay una excusa doctrinal en la ruptura, y es lo que se llama y se conoce como la cláusula filioque. Si algún día hiciera un control, esta sería una buena pregunta. La cláusula filioque, ese filioque, el término significa y del hijo. Simplemente, filioque significa y del hijo. ¿Por qué es un problema esta cláusula filioque? ¿Por qué la Iglesia Católica y la Ortodoxa usan como excusa esta doctrina? Porque en el concilio de Nicea y de Constantinopla se dice que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Ahora tenemos muchos años aquí, en los que por debajo se ha estado discutiendo este tema. La Iglesia Ortodoxa dice que el Espíritu Santo solo viene del Padre. La Iglesia Católica dice que el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo. Por eso la cláusula se llama filioque, que es y del Hijo. Hasta hoy en día está esa ruptura, sigue ese dogma, sigue ese punto de fricción, y estaba leyendo que están limando asperezas, están dejando de darle importancia a eso, y quizá algún día se reúnan, puede ser. Pero interesante que la gran ruptura de la Iglesia es por culpa, o se usa de excusa, este Espíritu Santo. Cuando seguimos el curso de la historia,
Por cierto, si os interesa un poco, estos años realmente desde el 5, del año 500 hasta el 1000, la Iglesia, su característica más importante es la de misioneros, porque empiezan a esparcirse a través de todo el Imperio Romano, llegando hasta las islas que hoy conocemos como el Reino Unido, y llegó un señor que se llamaba San Patricio, o Patricio, directamente. Entonces, esto es una buena época para la Iglesia, y no olvidemos que es la Iglesia Católica la que está manejando la doctrina de la Iglesia, y hasta ese momento funciona bien, ¿de acuerdo? No funciona perfectamente, pero funciona bien. Llegamos al próximo punto, siglo... Tiene que ser... Creo que siglo XVI, pero eso es demasiado temprano. Bueno, tengo que cotejar este dato porque no me fío que sea... Sí, claro, sí es siglo XVI, siglo XVI. En el siglo XVI, ¿qué tenemos en la Iglesia Católica? Tenemos la Reforma, siglo XVI. Del 300 al 1500 tenemos un decaimiento de la Iglesia Católica y sus doctrinas. Tanto que Lutero llega a Roma en el 1500 y poco, y ve que Roma está movido nada más que ¿por qué? Por la guita. Y existen todas estas clases de favores ganados a través de dinero, y todo esto que el clero totalmente corrupto, bueno, un desastre. Entonces es cuando Lutero hace la reforma de la Iglesia, que por cierto Lutero, él no quería separarse de la Iglesia, lo que Lutero quería era, eso es, por eso se le llama la reforma, él quería que la Iglesia corrigiera el rumbo en el que estaba, porque él creía todavía en la unidad del Estado y la Iglesia, y Lutero, al final, los que vinieron detrás de él hicieron como la Iglesia Católica, pero en Iglesia Protestante. Se hicieron inquisiciones, la Iglesia Protestante, y se hicieron igual que la Católica estaba haciendo, esa Iglesia Protestante. La Iglesia Protestante, ahí en el principio, siguió bautizando niños, por ejemplo. Hay muchas cosas que hizo. Después vinieron los que continuaron con esa reforma y ya hicieron más cambios hasta llegar a la doctrina que tenemos hoy. Durante todos estos años, hasta aquí, la Iglesia doctrinalmente es correcta. Eso no significa que la Iglesia no haga cosas mal, porque recordáis que la Iglesia empieza a bautizar niños no. En el siglo 1000 y todos estos años tenemos las grandes cruzadas a recuperar Tierra Santa. Y cuando se llegaba a Tierra Santa y se conquistaba el territorio, que se hacía, se decía, tú eres musulmán, te hemos cogido en la guerra, pues tienes dos opciones, como somos así de majos, o te conviertes al cristianismo, ¿o qué? Bueno, eso ha funcionado siempre a través de la historia para convertir a la gente. O te conviertes o te mato. ¿Y qué hacía la Iglesia Católica? Les bautizaba y les convertía en parte de la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica, aunque la doctrina se ha mantenido más o menos, ha ido haciendo muchos errores a través de todo este tiempo. El Papa siempre intentando manejar países, bueno, todo eso que habéis estudiado y conocéis. Lutero, y volvemos al tema del Espíritu Santo, que es lo que nos interesa. Lutero no hizo grandes cambios respecto a la doctrina del Espíritu Santo. ¿Por qué no hizo cambios? Porque la doctrina del Espíritu Santo que traía la Iglesia no se había tocado desde estos concilios, y era una doctrina del Espíritu Santo correcta.
que es que el Espíritu Santo es consustancial con el Padre y con el Hijo, o sea que es Dios y además tiene personalidad. Viene un poquito después, también lo conocemos, a Calvino, y él empieza a hacer énfasis en el Espíritu Santo, desarrolla la doctrina del Espíritu Santo. Y por cierto, yo sé que igual os estoy haciendo un cacao enorme, pero durante toda esta época la doctrina está cerrada al pueblo, ¿sí? Totalmente cerrada al pueblo. ¿Qué pasa en este año? Y empezaría a pasar más. La palabra de Dios llega al pueblo. Cuando la palabra de Dios llega al pueblo, el pueblo empieza a estudiarla. Lutero hace una traducción. Recordáis que es súper interesante la historia. Llaman a Lutero a que rinda cuentas delante del rey, y muchos le dicen, no vayas que te va a matar. Pero él va, dice lo que tiene que decir, al rey no le convence, y cuando está volviendo a su casa le raptan. Le rapta el enemigo de ese rey para protegerle, y le esconde en un castillo bajo un nombre falso, y mientras lo tiene ahí encerrado en el castillo hace la traducción al alemán de la Biblia. Todo muy interesante. Pero a partir de ese momento la Biblia llega al pueblo. Cuando la Biblia llega al pueblo es cuando empiezan a surgir más estudiosos de la Biblia, y se empieza a cuestionar lo que la Iglesia Católica había dicho. En muchas ocasiones, como he dicho, la doctrina de la Iglesia era correcta, y en otros puntos había mucho que cambiar. Tiene en este punto la Contrarreforma. Sabéis que es cuando la Iglesia Católica ve lo que está pasando, se juntan poquito después y dicen, mira, toda Alemania se estaba yendo con los protestantes. Hay una serie de guerras entre protestantes, católicos, es demasiado para decir. Pero la Iglesia Católica reacciona a que de repente han perdido millones de católicos, o cientos de miles, no sé si millones, pero toda Alemania se está yendo con los protestantes, o casi toda Alemania. La Iglesia hace una reforma, y esa reforma empieza a poner énfasis en su propia doctrina. Pone normas al clero, le dice normas de santidad al clero, porque hasta ese momento el clero era un desastre, con mujeres, con queridas, con todos estos temas, y la Iglesia Católica se pone firme en sus creencias. Se reforman un poco las diferentes órdenes católicas, y se reparten las órdenes católicas para cubrir todos los campos de trabajo de la Iglesia Católica. Surgen los capuchinos, las ursulinas, las carmelitas, que seguro que no tenéis muy buen concepto de ellos o de ellas. Surgen Ignacio de Loyola, hace los jesuitas, que estos juran obediencia al Papa. Bueno, la Iglesia Católica, de ser un desastre y de estar permitido todo en ese momento, que es lo que Lutero vio cuando llegó a Roma, cierra su forma de actuar. Entonces todo eso se llama la Contrarreforma. El Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo no se ha tocado hasta ese momento, ¿de acuerdo? Cuando llega Calvino llega haciendo énfasis sobre todo en la inspiración de la Biblia, que es a través del Espíritu Santo. Hay una cita de Calvino, no la tenéis que copiar, simplemente con saber que Calvino puso énfasis en la revelación del Espíritu Santo y en la obra en nuestra vida, hizo énfasis en esas dos cosas. Que el Espíritu Santo es el que trae la revelación y también es el que nos regenera.
Y dice, en una cita famosa de él, dice: el que originalmente inspiró a los profetas y apóstoles para que escribieran las Escrituras, ahora penetra en nuestros corazones, convenciéndonos de que estas Escrituras son realmente la palabra de Dios y por tanto la verdad. Hasta ese momento, la Iglesia Católica, tú ibas y le preguntabas: oye, ¿por qué tengo que creer la Biblia? ¿Quién le da validez a la Biblia? Y la Iglesia Católica, ¿qué decía? Yo, porque yo soy la Iglesia y lo que yo digo se hace. Pero lo que está haciendo Calvino es decir, la autoridad y el convencimiento de que la palabra de Dios es divina es un acto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es la realidad. Tú puedes estar 1000 horas, 10.000 horas hablando con una persona para convencerla, y si el Espíritu Santo no es el que obra, es saliva gastada. Algunos esperaban que el Espíritu Santo trajera nueva revelación en esos tiempos, pero lo que es y el papel del Espíritu Santo es recordar las palabras de Cristo. Y vamos a ir a Juan 14:6. Ya está bien que en un curso bíblico tardemos 3/4 de hora en abrir la Biblia. Juan 14:6. En 14 no, tiene que ser... Juan 14:26 es lo correcto. Juan 14:26, ¿alguien lo tiene y lo lee? Mas al Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y os recordará. El Espíritu Santo no viene trayendo doctrina nueva, viene recordando las palabras de Cristo. Y ¿cómo podría sentarse cualquiera de los 4 evangelistas que tenemos? ¿Cómo podría sentarse y escribir de memoria 16, 17 capítulos de las palabras de Cristo tal y como las dijo? Si yo dijera a alguien 20 años después de una predicación mía: ¿te acuerdas lo que prediqué el 8 de agosto del 2000 tal? Venga, escribe aquí lo que dije. Pues vas a ir corriendo. ¿Cómo podría cualquiera de los 4 evangelistas escribir las palabras de Cristo literalmente como Él las dijo, si no es por obra del Espíritu Santo? Pues así es como fue. Llegamos al siglo XVIII, un poquito más adelante. Y en el siglo XVIII tenemos un señor que se llama John Wesley. John Wesley trajo un avivamiento en el siglo XVIII. Es un poco polémica su vida por algunas cosas que hizo, pero en Gales dice la historia que en 6 meses se convirtieron 100.000 personas. Es uno de los avivamientos recordados a través de John Wesley y su predicación. Un avivamiento traído por el Espíritu Santo, y lo que hizo fue dar énfasis a la obra del Espíritu Santo. Decir, el Espíritu Santo es el que tiene que hacer esto y es el que está haciendo esto. El siguiente caso, y de aquí hasta el momento en el que estamos, hay muchos buenos predicadores, muchos avivamientos, el Señor está trabajando mucho en esos años. Explico esto. No es que Dios no haya estado trabajando antes, sino que hay más escrito y más recordado de lo que Dios hizo. Dios ha estado trabajando desde el principio, haciendo su obra.
Que su obra sea más visible como en un avivamiento, vale, pero Dios nunca ha dejado de trabajar. ¿Me entendéis cuando digo trabajar? Obrar, de hacer su obra y de edificar, después de tiempos neotestamentarios, edificar la iglesia. Que nosotros no veamos algo no significa que no esté pasando, ¿de acuerdo? Que nosotros no tengamos fechas y nombres de eventos no significa que no esté pasando. Dios obró en estos 1000 años de formas que nosotros no sabemos, pero seguramente de formas gloriosas y maravillosas, como Dios obra siempre. No sabemos, pero desde luego que tenemos ese convencimiento. Nuestra época, y ahora cogemos esto de los pentecostales, que yo no tengo. Nacimiento del movimiento carismático pentecostal. Y hablo de esto porque estos son los días en los que nos ha tocado vivir. Que estudiemos la historia, veamos lo que Dios ha hecho, cómo lo ha hecho, veamos los hombres que Dios ha usado y cómo los ha usado. Gloria a Dios. Y si podemos aprender, fabuloso. Pero Dios nos ha puesto en momentos especiales de la historia y únicos de la historia. Tan únicos y tan especiales como el año 80 después de Cristo, o el año 1541, o el año... ¿Por qué? Porque cada momento es histórico. Cada momento es especial y en cada momento Dios está obrando de una forma diferente y maravillosa. Los tiempos que nos han tocado vivir no son iguales a ninguno de los tiempos que ya han pasado. Son totalmente diferentes. Nos encontramos en un momento de la historia donde se le da mucho énfasis al Espíritu Santo. Un énfasis desmedido. Dice ahí que a finales del siglo XIX se produjo una evolución que iba a dar al Espíritu Santo, al menos en algunos círculos, casi el lugar más destacado en la teología. Hubo algunos casos de glosolalia. Glosolalia es, no es el nombre de ninguna señora, es hablar en lenguas, ¿de acuerdo? Dice que hubo algunos casos de glosolalia en Carolina del Norte ya en 1986. En Topeka, Kansas, Charles Parham, el director de una pequeña escuela bíblica, pidió a sus alumnos que estudiaran el bautismo del Espíritu Santo. Eso no es 1987, debería ser 1896. Eso está al revés. Es 1896. Ahora decir, ¿no? Sí, esto hace poco. 1986 hace poco. Es 1896. Este señor pidió a sus alumnos que estudiaran el bautismo del Espíritu Santo en su ausencia. Cuando Parham regresó, la conclusión unánime fue que la Biblia enseña que tiene que haber un bautismo del Espíritu Santo posterior a la conversión y al nacimiento nuevo, y que el hablar en lenguas es señal de que se ha recibido ese don. El 1 de enero de 1901, unos 5 años después, un estudiante pidió a Parham que le pusiese las manos sobre la cabeza según la manera bíblica. Al hacer esto y orar, según su propio testimonio, el Espíritu Santo cayó sobre ella y oró sucesivamente en varias lenguas desconocidas para ella. Otros del grupo también recibieron el don. Esto, a juicios de algunos historiadores de la Iglesia, fue el principio del movimiento pentecostal. Sin embargo, el verdadero lanzamiento del movimiento pentecostal se produjo en las reuniones organizadas por un predicador de la santidad que era de color. Se llamaba el señor William J. Seymour. Como estas reuniones tenían lugar en una antigua iglesia metodista, en el 312 de la calle Azusa, ahí en Los Ángeles, se las conoce como las reuniones de la calle Azusa. Desde este inicio, el fenómeno pentecostal se extendió por todo Estados Unidos y otros países, especialmente Escandinavia. Yo eso no lo sabía y me ha llamado bastante la atención. Y voy a investigar por qué dice aquí que Escandinavia se extendió tanto el pentecostalismo. Ya os diré algo. En estos últimos años, el pentecostalismo de este tipo se ha convertido en una fuerza importante en Latinoamérica y otros países en vías de desarrollo.
Durante muchos años el movimiento pentecostal fue un factor relativamente aislado dentro del cristianismo. Se le encontraba entre denominaciones compuestas en su mayoría por personas procedentes de las clases económicas bajas. Y estamos hablando del nacimiento, de los primeros años de este movimiento pentecostal. Sin embargo, a veces sus prácticas eran bastante espectaculares, incluso no solo hablaban en lenguas, muchos de los que pertenecían a algún grupo determinado, sino que en muchos casos se hacían curaciones por fe o exorcismo de demonios. Tales prácticas estaban en claro contraste con los cultos de alabanza de las principales denominaciones. Sin embargo, a principios de la década de los 1950, esto empezó a cambiar. En algunos lugares que era prácticamente impensable, se empezó a practicar la glosolalia. En iglesias episcopales, luteranas e incluso católicas se puso énfasis en las manifestaciones especiales de la obra del Espíritu Santo. El movimiento pentecostal y carismático también está en la iglesia católica, ¿de acuerdo? No está solo en las iglesias evangélicas. Muy bien, se puso énfasis en las manifestaciones especiales de la obra del Espíritu Santo. En la década de 1980 comenzó otro movimiento que se denominó a sí mismo como la tercera ola, que hace más hincapié en los dones de curación y de discernimiento espiritual. También insiste en el valor evidencial de los milagros. A esto se le denomina evangelización de poder. El movimiento empezó con una clase sobre señales y maravillas que ofreció John Wimber en el Fuller Seminary School of World Mission. Ha tomado forma institucional en una red de iglesias que se denomina La Viña, y luego puedes echar un vistazo en internet sobre esta curiosa denominación de La Viña, o quizá mejor no mires. pero desde luego eso es lo que llaman la tercera ola. También se conoce eso como neopentecostalismo, que y para explicar esto del neopentecostalismo voy a decir que nosotros somos pentecostales. ¿Tú crees en Pentecostés? Muy bien, eres pentecostal. Mira, no he estado preparado para esto. Y católicos también. Y bíblicos a veces solo. Bueno, la cuestión es que creemos en Pentecostés. El movimiento pentecostal nació, aquí se habla de la glosolalia, y tú tienes hoy en día iglesias que se denominan pentecostales. Mejor dicho, hace 25 años tenías iglesias que se denominaban pentecostales y eran iglesias en los que se hacía énfasis en el Espíritu Santo y en vivir la vida movidos por el Espíritu Santo. Iglesias, entendedme así, movidas, pero correctas en su doctrina y sin estas demostraciones del Espíritu Santo. Lo digo porque mi padre creció y conoció al Señor y creció en iglesias pentecostales muy, muy calmadas, donde no habían saltos, donde no habían vómitos santos, ni risa santa, ni curación de muelas por parte del Espíritu Santo. El neopentecostalismo ha sido un énfasis enorme en que los milagros y las señales son demostración del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Porque vas a encontrarte, y yo sé que hoy en día no hay muchos, porque muchas iglesias pentecostales se han convertido al neopentecostalismo, pero vas a encontrarte con personas que digan: yo soy pentecostal y yo no practico milagros. Nos encontramos en esos días de tanto movimiento, pero quiero decir, vamos a estudiar los dones del Espíritu Santo en la clase, pero fijaos que el don de lenguas, si estuviera vigente, y hablaremos también de por qué no creemos en la vigencia de ciertos dones, o en la vigencia según el parámetro de hechos, pero ojalá muchos misioneros hubieran tenido el don de lenguas. No es lo lógico que Dios diera el don de lenguas a gente que se iba al centro de África y tardaba 20 años en hablar el idioma.
En cambio, lo que tenemos es que en vez de que Dios use el don de lenguas para avanzar su reino, usa el don de lenguas en iglesias para que yo parezca más espiritual, o que yo sí soy lleno del Espíritu Santo, para demostraciones personales de espiritualidad. Entonces, esa es un poco de la incongruencia. Los milagros. Qué curioso que Pablo le diga a Timoteo: usa un poquito de vino. ¿Por qué? Por causa de tu estómago. Seguramente porque Timoteo había decidido no tomar vino. Y Pablo tiene que decirle: oye, estás siempre con problemas de estómago porque el agua no tiene fombella. Pues echa un poco de vino que tiene alcohol en el agua y matarás mucho de los virus y de las cosas. ¿Por qué Pablo no le impuso las manos y le sanó? Pues por lo que vamos a ver en las próximas semanas. Son y media. Si me tenéis un poquito de paciencia, tenemos punto de vista de los grandes grupos religiosos. ¿No me tenéis paciencia? Un poquito de paciencia. Si a alguno se le está quemando la cena, puede salir corriendo. Que nadie cene quemado por mi culpa. Fijaos, la Iglesia romana cree en el Espíritu Santo como igual y consubstancial. El Concilio de Constantinopla, como ya hemos hablado, se afirma: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y es igual que el Padre y que el Hijo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios uno, igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza. Eso es lo que creemos nosotros. Y en el Concilio de Nicea, el 325, se afirmó también la deidad de Cristo. Testigo de Jehová: el Espíritu Santo es la fuerza con la que Dios creó el universo, la misma que se menciona en los primeros versículos de la Biblia. Génesis 1:2 dice que la fuerza activa de Dios, eso es lo que dice su versión, se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. La palabra que aquí se vierte como fuerza activa también se traduce espíritu. Eso de fuerza activa es lo que ellos ponen, porque la palabra original, como hemos visto, es ruaj y es viento. De modo que el Espíritu Santo de Dios es la fuerza activa invisible que emplea para cumplir su propósito y revelar su voluntad. O sea, es su poder en acción. Los testigos de Jehová le quitan totalmente la personalidad al Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Los mormones creen que antes de esta vida sobre la tierra todas las personas vivían en el cielo con nuestro Padre Celestial como espíritus que Él creó. Nosotros recibimos cuerpos cuando vinimos a la tierra. El Espíritu Santo es un hijo de Dios que aún tiene que recibir un cuerpo. Y eso sacado de no sé dónde, porque de la Biblia no. El Espíritu Santo cumple un papel importante y necesario como un miembro de la divinidad. Su papel es ser confirmador de la verdad. Los mormones afirman creer en la Trinidad, pero tienen una interpretación propia radicalmente diferente del dogma mayoritariamente aceptado. Sostienen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses que forman una divinidad. Estos tres dioses decidieron manifestarse y unirse y conformar la divinidad para realizar la salvación del hombre. Esta divinidad y el hombre comparten la misma naturaleza. ¿Eso cómo suena? ¿Dios comparte nuestra naturaleza? Ni mucho menos, ni mucho menos. El Espíritu Santo es un espíritu y no tiene un cuerpo de carne y huesos como el Padre Celestial y Jesucristo, aunque el Espíritu Santo solo puede estar en un lugar a la vez, su influencia se puede sentir en cualquier lugar. Tengo aquí citas para corroborar todo esto, pero las pasamos, ¿de acuerdo? Si quieres, mira, haced esto. Apuntad ahí donde los mormones, 1 Timoteo 2:5, porque los mormones hablan de tres dioses que se juntan y dicen: oye, pues vamos a salvar al hombre, vamos a salvarlo.
Y 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios. Y ese Dios es Padre, y Jesucristo es Hijo y Espíritu Santo. Los tres forman un Dios. Cuidado, no son tres dioses. Es un Dios formado por tres individuos, personalidades diferentes. También puedes apuntar Deuteronomio 4:35. Y Gálatas 3:20. Y Gálatas 3:20 dice: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Las fuentes de los mormones son el libro del Mormón, la Biblia, los escritos de John Smith o Joseph Smith y el profeta contemporáneo en activo. Y esto es algo que no sabía. Los mormones tienen un profeta que habla de parte de Dios y se llama Thomas S. Monson. Muy curioso. Y los mormones celebran un culto especial cada 6 meses en el cual este señor predica, y lo que predica es igual al mismo punto, al mismo nivel que la Biblia. Adventista del séptimo día. Su creencia en este punto es de buena interpretación bíblica. Creen en el Espíritu Santo como consustancial, con personalidad y como divinidad, o como Dios que forma esa Trinidad. Los adventistas tienen la Biblia como su base de fe, pero aparte los escritos de la profetisa Ellen White, considerados, y aquí es donde tenemos el problema nosotros, considerados inspirados por el Espíritu Santo. Y esta frase de ese libro: dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios y escritos inspirados por medio del Espíritu Santo. ¿Os lo habéis fijado? Estudiar la palabra de Dios y los otros escritos. Ahora, esta cita en que ella dice que hay que leer los otros escritos, ¿quién ha hecho esos otros escritos? Ella dice: oye, te va a ir súper bien si lees lo que yo escribo, porque es inspirado por Dios. Pues ahí dice que ayudarán a enriquecer tu vida de manera integral. Esta mujer escribió más de 50 libros, muchos de ellos sobre cómo se debe vivir la vida cristiana. Por último tenemos el Islam. Considera al Espíritu Santo como el ángel Gabriel. La Biblia hace una diferencia clara entre el ángel Gabriel y el Espíritu Santo, y la Biblia habla por separado de los dos y nunca deja entender tal afirmación. Y esto es una cita del Daqaiq at-Tafsir, como pone ya al final. La mayoría de los eruditos han afirmado que se refiere al arcángel Gabriel, erudito del Islam, se entiende, y que Dios lo llamó Espíritu confiable, Espíritu Santo y Gabriel. Ahora y termino con esto, quiero que notemos una cosa. El Islam tiene más de una revelación. Tiene la Biblia, el Corán, y tiene otro par de libros que no sé el nombre, pero hay no solo el Corán y la Biblia, no solo la Biblia. Adventistas, la Biblia y los escritos de la mujer. Mormones, el libro del Mormón y la Biblia. Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová es un poco especial porque los testigos de Jehová directamente cambian la Biblia. Y los puntos donde a ellos no les interesa que la Biblia diga ciertas cosas, gramaticalmente le hacen violencia al texto y traducen como ellos quieren. ¿De acuerdo? Entonces esto es un poco especial. La Iglesia romana, que por cierto, cuando tengáis 3 horas, que dice, uy, no tengo nada que hacer estas 3 horas, entra a internet y mira la historia de Russell, que es Charles Russell, que es el fundador de los Testigos de Jehová. Los juicios que hicieron contra él, el trigo milagroso, igual lo habéis escuchado, la casa que tenía preparada para los profetas, una serie de locuras que nos dice la historia, ¿de acuerdo? La historia, y los jueces le llevaron a juicio a este señor. Por último, la Iglesia romana, Biblia, la tradición y la voz del Papa. ¿Veis? Siempre hay otra revelación. Y las cosas raras siempre vienen
de la otra revelación. ¿De acuerdo? Nosotros somos bíblicos. Nuestra norma de fe es la Biblia. Cuando un hombre dice algo que no es bíblico, no es de Dios. Punto. Sin añadir, pero también sin quitar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Una pregunta. ¿Los mormones, adventistas y el Islam, la Biblia, por decirlo de alguna manera, es lo mismo? Sí. ¿O la tienen apañada? Sí. Como Yo entiendo, adventistas tienen igual. Exactamente igual. Por cierto, en la zona de Levante hay una radio que era adventista que hacía unas predicaciones buenísimas. ¿Cómo? Y un canal de televisión. Mira. Y dicen cosas muy bien dichas. El problema es que Ellen White pone al nivel de la Biblia lo que ella decía. Y por curiosidad, como dato curioso, en ese libro Ellen White dice cuál es la vestimenta del cristiano verdadero, de hombre, y cuál es la vestimenta de la mujer. ¿Sabéis cuál es? El del hombre no lo sé, el de la mujer sí. ¿Sabéis cómo se viste un cristiano? Pues con mucha modestia, y esta mujer escribió: la mujer debe vestirse con un pantalón debajo y encima una falda. Para ser... Y esa es la forma correcta. Mormones, ellos tienen el libro del Mormón y la Biblia, me imagino que usan nuestra versión también. Adventistas sí, Testigos de Jehová no, Mormones no lo puedo asegurar. Y la Iglesia romana, a grandes rasgos, también tiene versiones confiables. Es una Biblia católica y no va a ser exactamente igual que Reina Valera del 60, pero va a ser confiable. ¿Comentario, pregunta? Nada, pues entonces vamos a terminar en oración.